Desde los estudios de NTC, este es Noticias 1. Esta noche en Noticias 1, 23 presos muertos y 83 heridos en la cárcel Modelo de Bogotá. Durante el alzamiento de anoche, reportó oficialmente la ministra de Justicia. Estuvimos al frente de la cárcel y fuimos testigos de la balacera y las operaciones policiales de contención. Aunque la ministra no aludió directamente al tema, tenemos prueba de la coordinación entre presos de distintas cárceles del país para fuga masiva anoche durante las revueltas. Alcaldesa de Bogotá anuncia multas de 1 millón de pesos para infractores, retorno regulado de vehículos viajeros y toma de edificios de Salud COP para ampliar la cobertura de salud. Colombia cuenta su segundo muerto en el cuarto día de la epidemia. Y en los deportes, Germán Arango. Mabel, 4 semanas se va a tomar el Comité Olímpico Internacional para tomar una decisión definitiva sobre los Juegos de Tokio. Las opciones: aplazarlos para octubre o pensar en 2021. Eso sí, nunca pensar en cancelarlos. ¿Usted aprueba la idea del presidente de la América de Cali, rebajar los sueldos de los jugadores para afrontar la crisis económica de los clubes? Ya hoy la agremiación de futbolistas salió a decir no. ¡No me estrujen! Y aquí está, esta es nuestra imagen del día. Mientras madres y esposas intentaban saber, en medio de los disparos, cómo estaban sus familiares presos en la cárcel Modelo de Bogotá, en los alrededores de la prisión se desarrolló un gigantesco dispositivo con grupos de operaciones especiales de la policía, el INPEC y el Comando General de las Fuerzas Militares. Muchas de las balas pasaron cerca a los hombres y mujeres de las Fuerzas Armadas. Los sonidos quedaron registrados en una cámara de Noticias 1. De esta historia hablaremos hoy. Por la prensa libre y el derecho que todos ustedes tienen a la verdad, yo soy la Red Independiente. Presenta Noticias 1 con Mabel Lara y Germán Arango. Buenas noches, les tenemos las mejores noticias del fin de semana e iniciamos. Hacia las 8 de la noche se presentó una grave revuelta de presos en la cárcel Modelo de Bogotá. Al parecer, varios reclusos llegaron hasta las garitas de los guardias del INPEC, les arrebataron sus armas e iniciaron el levantamiento, disparando hacia adentro y hacia afuera. Carlos Cárdenas. Mabel, con Guillermo Gómez estuvimos toda la noche frente a la cárcel, al lado de las mamás y esposas que querían saber lo que pasaba y de los cuerpos armados oficiales dispuestos para confrontar la balacera. A las 8 de la noche, con cacerolazos, los internos de la cárcel La Modelo de Bogotá iniciaron sus protestas, aparentemente contra el hacinamiento y los riesgos por el coronavirus. Sí, oiga, tengo que salir en parche también. Minutos después, los guardianes intentaron controlar a los internos con gases lacrimógenos. Un grupo de internos salió de su patio y se tomó una de las garitas. Están con el armamento, se subieron a las garitas y cogieron el armamento. Empezaron los disparos mientras un pequeño grupo de menos de 20 guardianes del INPEC trataba de hacer lo que podía contra una población de 4.000 internos. A los socios avaliados. A los socios como los tienen vueltos. Los guardianes pidieron apoyo. Una media hora después, llegaron grupos especiales de la policía que se ubicaron a solo 20 metros de una de las esquinas de la cárcel. Periodistas de Noticias 1 siguieron paso a paso el contragolpe oficial. Junto a la entrada principal de la Modelo se reunieron unidades del Comando Especial y minutos después llegó un grupo élite del Comando General de las Fuerzas Militares para reforzar el contraataque. Al parecer hay varios heridos. La intensa balacera continuó en el interior del penal y desde allí hacia afuera. Mientras se oía el silbido de las balas junto a las unidades especiales de la policía, esta intentaba contener la turba de familiares. ¡No me estrujen! Quédense ahí frescos. Al mismo tiempo, en el interior de la prisión, en medio del enfrentamiento, en otro ángulo de la cárcel, algunos internos fueron sorprendidos por la guardia. Quite todo, mi pe, no ha pasado nada, ¿listo? Al menos 4 horas duraron las detonaciones y el alzamiento de los reclusos.
Funcionarios de la alcaldía, más policías y ambulancias fueron haciéndose presentes ante la gravedad de la situación. Según datos oficiales, el amotinamiento dejó como saldo 23 internos muertos y 90 heridos, entre ellos 83 reclusos y 7 miembros del cuerpo de custodia del IMPEC. Simultáneamente con la sublevación de los presos de la Modelo, otros similares se estaban presentando en más reclusorios del país. Y mientras las balas iban y venían, los familiares de los internos se agolpaban a unos metros del reclusorio para saber qué estaba pasando con sus seres queridos. Guillermo Gómez. Mabel, las mujeres que esperaban noticia del IMPEC o de la policía las recibieron vía celular desde adentro y algunas incluso tuvieron videos de sus parientes heridos o muertos. Me enviaron un video de mi esposo, me lo mandaron y yo necesito saber dónde está. Pero tengo el video donde me lo mataron. No los podemos dejar pasar. Me lo mataron adentro y no me quieren dar razón. Me lo mataron adentro y no me quieren dar razón. Tengo el video, se viralizó por Facebook y él está muerto adentro. Necesito saber. Las madres y esposas de los internos se enteraron de la muerte. Los videos empezaron a llegar a sus celulares. Lo acabaron de matar allá adentro y nadie quiere dar respuesta. A 100 metros de la cárcel, una madre se acaba de enterar de lo mismo. Su hijo está muerto. No todas tienen certeza de lo que ha ocurrido con sus hijos. Esta madre busca entre los policías averiguar por el suyo. La mujer camina por los alrededores de la cárcel Modelo de Bogotá y en un instante se detiene para contar por qué su hijo está preso. Por culpa mía, señorita, porque estaba endeudada, Dios mío. Él se prestó a hacer eso para sacarme a mí de deudas. Dios mío, señor. El paso de ambulancias aumenta y ella ruega a otro uniformado que no sigan los disparos. Hay un incendio en la Modelo, la cámara lo capta y en la calle los guardianes del IMPEC lo confirman. Necesitamos que dejen ingresar a los bomberos urgentemente. Necesitamos urgente que dejen ingresar a los bomberos. ¿Por qué? ¿Prendieron algo o qué? Sí, claro. ¿Combustible? Sí, las colchonetas. Los bomberos están, pero aún no pueden entrar. Ahí entiendo la situación, pero necesitamos que el director del IMPEC sea el que solicite el recurso para nosotros entrar. No, el director creo que ni ha llegado. Guardianes del IMPEC advirtieron a los bomberos que al menos un depósito con 500 litros de ACPM se incendió. Mi hijo. Las madres desesperaron y ahí también estaba ella, de nuevo sintiendo culpa de que su hijo estuviera preso. ¡Dame que es mi hijo! ¡Dame que es mi hijo! ¡Yo quiero saber que es mi hijo! Salga, señora, salga. ¿Por qué le lastiman a usted? Yo no entiendo. Sí, ¡Ay, Dios mío, señor! ¡Mi hijo! Ahora la lastiman a usted, le pueden disparar a usted. Ellos mismos. El dolor de una mamá. Y Noticias 1 obtuvo pruebas de que sí existió un plan coordinado entre presos de diferentes cárceles del país para iniciar un levantamiento simultáneo con el fin de activar un plan de fuga masiva. Enrique Tapias. Mabel, los reclusos venían comunicándose mediante un grupo de WhatsApp en el que quedan las evidencias de coordinación entre varias cárceles para fugarse y de sus planes de venganza cuando fueron descubiertos. Las autoridades analizan una serie de audios que el pasado lunes empezaron a ser filtrados a guardianes del IMPEC. Los mensajes hacen parte de un grupo de WhatsApp por el que se comunicaban internos de diferentes penitenciarías del país para organizar un plan de fuga. Martes en la contada de la mañana, ya saben todos, garra y pezuña para la guardia. No es un amotinamiento, es una fuga de todos. Los supuestos reclusos relatan lo que podría ser un plan coordinado a nivel nacional para escapar de las prisiones. No, acá en una sola Modelo hay como 5.000 presos.
imagínense más los de las picotes, más los de todo Colombia, eso es una revolución y la tetra hijueputa, weón. Eso ahí no hay quien nos frene, no hay quien nos detenga, weón. En las comunicaciones entre los presos, estos alertan sobre la fuga de información y sus planes. Ya con esa rara que nos apió afuera en la calle, donde nos lleguen aquí, paila, ¿sí me entiende, socio? Entonces eso sería un castigo. Entonces más bien evitemos eso, borremos este grupo, no hablemos más de esto, mi socio. Tras insistir en eliminar rastros del grupo de WhatsApp, recuerdan algunas instrucciones. Borremos esto, mis hermanos, por el bien de todos, con los rejitas y por el bien de nuestra libertad, ¿listo? Entonces mi socito ya se fue el martes en la mañana, ¿listo, pa? Martes en la mañana, 7:30 de la mañana, en la contada de la mañana. No se vayan a adelantar porque la cagan. Todos necesitamos estar unidos. Créanme que no les va a alcanzar la guardia. El viernes el INPEC ordenó alistamiento de primer grado, pues había rumores del inicio de una revuelta que propiciaría una fuga. Además de los audios que son investigados por las autoridades, la Fiscalía busca determinar por qué los internos cuentan con equipos móviles de alta tecnología desde donde se enviaba información en tiempo real. Y la ministra de Justicia, Margarita Cabello, y el director del INPEC reportaron las cifras oficiales que resultaron del levantamiento de la cárcel Modelo, sin referirse a las revueltas en las otras cárceles. Juan Fernando Barona. Mabel, según estos funcionarios, hubo 23 muertos y 83 heridos anoche en Bogotá. Debido a los intentos de fuga y motines que se presentaron en diferentes cárceles del país, la ministra de Justicia, Margarita Cabello, presidió hoy un consejo extraordinario de seguridad con el ministro de Defensa, el director de la Policía y el director del INPEC, entre otros, para analizar lo sucedido. A pesar de que los hechos se presentaron en 13 cárceles del país, la ministra solo se refirió a los sucesos en la Modelo de Bogotá. Dio los resultados finales de la jornada violenta de anoche. El resultado del intento de fuga en la Modelo fueron 23 privados de la libertad muertos, 83 privados de la libertad heridos, de los cuales 32 están en centros hospitalarios. Cabello aseguró que no hubo fugas en la Modelo, pero extrañamente no se refirió tampoco a posibles fugas en las otras cárceles amotinadas a la misma hora de la Modelo. Se controlaron las fugas. Aquí hubo un plan criminal de fugas que fue frustrado. Negó que el motivo del intento de escape de los presos haya sido motivado por el temor al contagio de coronavirus. Tampoco hay un problema sanitario que hubiera originado ese plan y esos motines. Hoy no hay un solo contagio, ni un privado de la libertad, ni cuerpo administrativo y de custodia que tenga coronavirus. Según el director del INPEC, general Norberto Mujica, en este momento la situación en la cárcel La Modelo es de completa normalidad. La rapidación de nuestro cuerpo de custodia evitó que este plan de fuga se llevara a cabo. Hoy en la mañana los familiares de los reclusos llegaron a las afueras de la cárcel para enterarse de la vida o muerte de sus parientes. No sé si mi familiar está vivo, está muerto, allá adentro les pegan porque ellos tratan de escaparse y les pegan, los maltratan. Tenemos informe de que los tienen a todos en el patio desnudos, les están quemando la ropa y les están pegando. Tienen sin comida, sin luz, les están pegando, los tienen en el patio desnudos. El nerviosismo y desorden de las angustiadas mujeres hizo que el SMAT las dispersara con bombas aturdidoras y gases lacrimógenos, obligándolas a retirarse sin tener la certeza de la suerte que corrieron sus esposos, hermanos o hijos. Los presos políticos de la cárcel Modelo de Bogotá dicen que el grupo que organizaba la fuga pensó en utilizar el cacerolazo que ellos planeaban para pedir atención frente al coronavirus como parte de su estrategia. Patricia Uribe. Mabel, ellos insisten en que sus peticiones han sido pacíficas y organizadas y que lo que se pretende es que los presos, como el resto de los colombianos, tengan elementos mínimos de defensa frente a la pandemia. Defensores de presos políticos aseguraron que el amotinamiento carcelario no hace parte de los reclamos que vienen haciendo los presos a nivel nacional y pacíficamente para pedir protección frente al coronavirus. Dijeron que tenían programado ayer en varias cárceles del país un cacerolazo para llamar la atención de las autoridades, sin agresión ni acciones contra la guardia. Son hechos aislados con relación a las peticiones respetuosas que venían formulando los internos a nivel nacional, donde le exigían al Estado que les garantizaran el derecho a la salud, el derecho a la vida, teniendo en cuenta la inminente llegada del COVID-19. Rechazamos ese tipo de afirmaciones que, entre otras, responsabilizan a los prisioneros políticos. Los representantes de los presos políticos
médicos dijeron que desde hace más de una semana los internos enviaron videos a funcionarios del gobierno para que los ayuden con el protocolo para preservar sus vidas en confinamiento. Lo único que hizo realmente el gobierno nacional fue restringir las visitas, pero los protocolos de higiene no se están llevando en las cárceles de Colombia. No hay tapabocas, no hay gel antibacterial, no hay elementos de aseo que les permita estar en condiciones dignas. Expresaron que los defensores se reunieron en varias ocasiones con los internos para socializar sobre las medidas contra el COVID-19, entre ellas la no visita a los familiares a los que ellos no se opusieron, y que otros grupos de presos aprovecharon la protesta pacífica. Algunos internos aprovecharon quizá estas peticiones para generar el caos. Uno de los grupos de prisioneros de la modelo que se unió al reclamo sin violencia fue el de la tercera edad. Este viernes enviaron al gobierno un mensaje. Un permiso especial penitenciario para contener la expansión del COVID-19 para los siguientes grupos de internos: mayores de 50 años, los que lleven más del 50% de la pena, personas con enfermedades crónicas. Los defensores de derechos humanos pedirán una investigación sobre lo que ocurrió en las cárceles donde hubo muertos y heridos. Y esta noche la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, se volvió a comunicar vía Facebook Live con los habitantes de la capital para anunciar nuevas medidas y para concretar otras medidas. Iván Serrano. Mabel notificó multas de hasta $1 millón para los infractores de la medida de confinamiento social y también anunció una modificación a su decisión para que los viajeros terrestres del fin de semana puedan regresar a sus casas en la capital. A partir de mañana, quienes incumplan el confinamiento obligatorio ordenado por la Alcaldía de Bogotá para evitar la propagación del coronavirus tendrán multas de hasta $1 millón, según lo contemplado en el Código de Policía. Vamos a imponer comparendos con costo alto, con el máximo costo, hasta de $1 millón para quien viole las normas de restricción sin ninguna justificación. La alcaldesa argumentó esta noche que el periodo de pedagogía ya terminó y por eso se aplicarán medidas más drásticas. La alcaldesa también anunció que quienes salieron de la ciudad podrán volver a partir de las 00 horas de mañana, pero de manera escalonada. De las 00 horas a las 6 del lunes ingresarán vehículos de carga intermunicipales. Mañana también, de 6 a.m. a 6 p.m., los impares. De 6 p.m. del lunes a 6 a.m. del martes, de nuevo vehículos de carga intermunicipales. Y entre las 6 a.m. y las 6 p.m. del martes, las placas impares. Quienes ingresen deben obligatoriamente descargar este formato, en donde tendrán que aclarar las razones por las que salieron de Bogotá. Esto con fin de que la alcaldía pueda hacer una estadística y trazar políticas para la cuarentena. Nos deben decir con franqueza, esto no es para ninguna sanción, sino para entender quién tiene que salir y quién tiene que entrar y por qué. La alcaldesa hizo un duro llamado a los call centers que, aunque pueden operar, deben hacerlo cumpliendo las normas sanitarias. Si mañana volvemos y sus empleados siguen apeñuscados con más de 50 personas por salón, vamos a sellar definitivamente al que encontremos en esas condiciones. Claudia López también anunció que esta semana se tomarán las sedes de la intervenida Saludcop para ampliar la capacidad de atención por la pandemia. Y anoche comenzó el conteo de fatalidades de la epidemia en Colombia. El primer caso, no obstante, dejó en duda la certeza de los exámenes, pues el primero en morir había sido diagnosticado negativo. Y hoy, la segunda persona inicialmente fue rechazada en atención de urgencias. Nuestro subdirector de noticias, Ignacio Gómez, nos explica. Mabel, la paciente que murió en Cali recibió a su hija, que venía de Cuba y se había reunido allí con norteamericanos que estaban contagiados, y junto con su esposo de 74 años, que también está hospitalizado en estado crítico. Lamentamos informar a los colombianos la muerte del primer ciudadano nacional a causa del coronavirus. La mamá de una joven que regresó de Cuba a su casa en Jumbo Valle, luego de que hubiera tenido contacto con un norteamericano que fue probado positivo en la isla, falleció hoy en la clínica Imbanaco de Cali, luego de 8 días de hospitalizada por el coronavirus. Ella se convirtió en la segunda víctima fatal en Colombia, pues anoche, después de que Noticias 1 planteara las dudas sobre el diagnóstico a un taxista de Cartagena que había muerto el lunes pasado, el gobierno confirmó que sí fue víctima del virus. Que se trataba de un caso probable para COVID-19 que tenía, sin embargo, una prueba de fluido respiratorio que había dado negativo. Es decir, el gobierno admite que en el caso del taxista de Cartagena se había presentado un falso negativo. Porque ese mismo día, el día 17 que salió el resultado de esta prueba, también obtuvimos un resultado positivo para su hermana. Y similar es la situación del paciente de Jumbo,
pues consta que ella asistió el 8 de marzo a urgencias, pero solo el 16 fue internada con síntomas graves. De acuerdo con la información oficial del INS, Colombia tiene hoy 231 casos confirmados de coronavirus y afronta su cuarto día de epidemia, es decir, después de que los diagnósticos positivos pasaran de 100. Hong Kong, que se mantiene en menos de 100 pacientes, a pesar de estar en el epicentro del primer brote, separó a cada uno de sus casos según su origen, tal como lo está haciendo Colombia. De manera que con las cifras actuales se puede decir que hoy tenemos 146 casos de personas que llegaron con el virus al país, 76 infectados por ellos y 7 casos en investigación, que podrían corresponder a los cuidadores de los ya diagnosticados y a personas que han tenido relación con ellos. Pero ya se hace evidente el subregistro, pues el esposo de la mujer que falleció hoy en Cali, de 74 años, está hospitalizado y fue diagnosticado positivo por el virus del coronavirus. Y al igual que su esposa estuvo buscando atención médica desde el 8 de marzo, es decir, una semana antes de que también fuera hospitalizado con problemas respiratorios. La posible importadora del virus tiene ya síntomas de gripa, pero aún no ha sido diagnosticada. Y en Europa, el nuevo epicentro de la pandemia aún no logra vencerse la curva del coronavirus y sus casos siguen creciendo exponencialmente y letalmente. Un momento emotivo vivieron hoy los italianos en medio de la inmensa tragedia que asola su país, en donde han muerto 5.476 víctimas del coronavirus, por encima de los decesos en China, cuyo territorio y población son muy superiores a los de la nación europea. Un grupo de 36 médicos cubanos con sus asistentes arribaron hoy a la región de Lombardía, una de las más golpeadas por la pandemia. Portando las banderas de Italia y Cuba, los profesionales de la salud cubana iniciaron su estadía en Lombardía para tratar de ayudar a combatir la rápida propagación del coronavirus, justamente el día en que las autoridades de Lombardía prohibieron totalmente cualquier actividad al aire libre, incluso si son ejecutadas de manera individual debido a la multiplicación de los decesos. Pese a que más de la mitad del planeta está confinado, los ciudadanos de algunas naciones no han tomado en serio las amenazas de la pandemia. El primer ministro de Gran Bretaña, Boris Johnson, hizo esta mañana una rueda de prensa al lado de 2 de sus funcionarios de salud para advertir que si la gente no escucha las recomendaciones sobre distanciamiento social, tendrá que imponer toques de queda y restricciones de viaje. Los bares, clubes y gimnasios en Londres están cerrados desde hace unos días, pero denuncias en las redes sociales dan cuenta de la gran afluencia de público a parques y mercados. La estadística más reciente indica que el número de casos confirmados de contagios con el virus en Gran Bretaña aumentó a 5.683, un incremento de 670 víctimas en 24 horas. Mientras tanto, también se reportó la muerte de 281 personas en total. Entre tanto, en España, las fuerzas militares probaron hoy domingo unos vehículos a los que les adaptaron un cañón para disparar compuestos desinfectantes sobre las calles, por el fin de limpiarlas más rápido. El ensayo se realizó en Castillo de Bayuela, una ciudad a unos 110 kilómetros de Madrid, en un intento de contener el contagio del virus. El gobierno de Pedro Sánchez buscará mañana la aprobación del Parlamento para extender el estado de emergencia y la restricción de movimientos por 15 días más, es decir, hasta el 11 de abril. En Corea del Sur, en el epicentro de su pandemia, el ejemplo de lo que los países europeos se demoraron a hacer se encuentra allí. Desde el primer día se preocuparon por encontrar a cada paciente y por atender los lugares en los que ellos podrían haber diseminado el virus, pero, sobre todo, puso a su industria a trabajar en función de la emergencia. El 12 de marzo, el 13º día de la epidemia en Seúl, la alcaldía recibió 28 ambulancias de presión negativa, es decir, con ventilación controlada para evitar la circulación de virus en el aire. Sus industrias desde enero estaban acelerando la producción de unidades selladas con respirador artificial interno para aislar a cada paciente sospechoso con soporte propio de oxígeno. 8 días después, apenas superando los 10.000 enfermos, Corea logró aplanar su cifra de contagiados y ahora es el ejemplo que los ingleses y los norteamericanos les muestran a sus gobiernos reclamándoles por no haber tomado medidas a tiempo. Su estrategia consistió en identificar a cada uno de los infectados y a cada uno de los contactos que pudo haber tenido en Corea para aislarlos a ellos e identificar sus lugares sin aislar a los sanos. Desde el segundo día, la ciudad de Seúl contrató a 1.700 empleados
empleados públicos e invirtió $1.000 millones para desinfectar inicialmente los lugares de los contagiados, pero luego todas y cada una de las calles de la ciudad. El tratamiento a la población extranjera fue clave. Es importante que sepan que al llegar nadie les pregunta su estatus migratorio, porque no podemos dejar un obstáculo para que la gente llegue. Hoy, en el día 29 de la epidemia, Corea aún no supera la cifra de los 10.000 infectados, a la que España llegó en su día 16, Italia en el 17 y Alemania en el 18. Al día de hoy, las cifras de Corea reportan 104 muertos, las de Italia 5.476, las de España 1.756 y las de Alemania 92. Y ojo a las cifras, el número de enfermeros y enfermeras de Colombia es inferior al de los países que ya afrontan los picos de la epidemia, lo que indican los indicadores. Según cifras de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, OCDE, en Noruega hay 17.8 enfermeras por cada 1.000 habitantes. En Alemania 12.9, en Italia 6.7, en México 2.9 y en Colombia 1.3. Esto indica que cuidarse está en las manos de todos nosotros. Esto es lo que indican los indicadores. Y también hacemos en Noticias 1 verificación de información. Los pacientes que están tomando medicamentos deben seguir tomándolos durante toda la epidemia. Nos explica el infectólogo Guillermo Prada. A pesar de que en redes sociales y en medios de comunicación está circulando información de que el ibuprofeno, medicamento comúnmente utilizado para atacar la gripa, acelera el desarrollo del coronavirus, el infectólogo Guillermo Prada aseguró que hasta el momento no hay estudios que comprueben o rebatan esta tesis. No tiene ninguna base científica. De todas maneras, pues estos medicamentos son tóxicos para el riñón y para el hígado. Yo recomendaría que si uno tiene fiebre y sospecha gripa o coronavirus, tome acetaminofén y no ninguna otra cosa. También desmintió la información de que las personas hipertensas y que están tomando medicamentos como losartán, candesartán o linsinopril, entre otros, y se contagien del coronavirus deben suspender estos tratamientos. Todas las personas que tengan la tensión alta y que estén tomando este tipo de medicamentos deben seguirlos tomando hasta que tengamos alguna información mejor en ese sentido. El infectólogo explicó cómo es el proceso científico del virus. Aseguró que el COVID-19, una vez entra al cuerpo humano, necesita hacer contacto con un receptor de la célula conocido como ACE2 para que comience a infectar. Esos receptores están fundamentalmente en los neumocitos tipo 2, que son las células que están dentro del pulmón. Eso explica por qué este virus de entrada se va a buscar el pulmón y va a producir neumonía. Además, expresó que este virus ocasiona también la inflamación y la infección de otros órganos, produciendo la muerte de las personas contagiadas. Estos receptores en donde el virus se internaliza se expresan en otros órganos como el intestino o como el corazón o como el tejido que tapiza los vasos sanguíneos o como el riñón. Y eso también explica por qué el virus tiende a extenderse a todos los órganos. Guillermo Prada aseguró que a pesar de que se están ensayando medicamentos y vacunas, es poco probable que se pueda crear una cura antes de 18 meses debido a que se tienen que hacer diferentes experimentos y comprobar que tiene una efectividad válida. 18 meses. Y bien, los voceros de los gremios de agricultores y comerciantes intentaron plantear las soluciones a la crisis que se ve venir en sus respectivos sectores, pero aún no hay soluciones. Estas deben hacerse y evaluarse en el día a día. La actual emergencia y los anuncios para aliviar los diferentes sectores de la economía están ajustados a la actual situación generada por la pandemia del COVID-19, pero se deben ajustar día por día. Al no saber qué pasará en las próximas semanas, coinciden los gremios. Los impactos en el sector agropecuario van a ser retrasados en el tiempo y por eso la emergencia económica da una ventana de oportunidad para estructurar unas normatividades, pero en el caso del sector agropecuario deberá ser sector por sector y en función de lo que vaya ocurriendo. El dirigente gremial pidió medidas adicionales para el sector y así salvaguardar la seguridad alimentaria. Y aquí es donde el gobierno, y ese es un llamado que le hacemos al gobierno nacional, sin seguridad alimentaria esta situación va a ser caótica y por eso el gobierno, claro, tendrá que medir esfuerzos y recursos, pero no puede quedar el sector agropecuario marginado. Los comerciantes en Bogotá y Cundinamarca atraviesan una crisis, pues sin flujo de caja debido al cierre de locales comerciales por
por el confinamiento obligatorio puede llevar a desaparecer muchos negocios. Por eso los sectores comerciales estudian salidas que puedan evitar esa consecuencia. Pues lo que hoy estamos viviendo ya se sale de cualquier cosa, porque no estamos hablando de reducción en las ventas, sino que en la inmensa mayoría del comercio es el cierre total. Entonces, este ensayo que se está haciendo durante este puente, pues nos va a mostrar que las cajas registradoras no van a tener movimiento. Aunque aún no se puede saber cuál va a ser el impacto económico por la pandemia, sí es posible generar nuevas oportunidades económicas a futuro tras el aprendizaje que dejará esta crisis según Justicia Tributaria. Por supuesto, va a haber impactos negativos, pero también se abre una posibilidad enorme de que el país vuelva a pensar, vuelva a discutir y se ponga en la agenda pública la importancia que tiene para las naciones que la producción y el trabajo sea fundamentalmente producción nacional. Expertos y gremios económicos coinciden en que por el momento no hay una solución definitiva a la crisis y las alternativas se deben discutir en cada sector con el día a día. Y a propósito, tal como lo hicieron los empresarios de Corea, 2 empresas antioqueñas están trabajando a marchas forzadas para iniciar la producción en masa de los respiradores artificiales que el país va a necesitar para enfrentar el pico de la pandemia. Alrededor de 100 voluntarios entre ingenieros biomédicos, químicos, mecánicos y empresarios, entre otros, y otras 20 instituciones académicas se reunieron para crear 3 prototipos de ventilador mecánico que podrían ayudar a pacientes con coronavirus. Tenemos los equipos de diseño que están enfocados en tratar de sacar el mejor ventilador posible lo más rápido posible. Según Mauricio Toro, líder del proyecto llamado Inspiramed, el objetivo de estos prototipos que se están desarrollando en la Universidad de Antioquia, la Escuela de Ingeniería de Antioquia y de Industrias Médicas San Pedro es poder producirlos a gran escala y distribuirlos a los hospitales y clínicas del país. Estamos trabajando en crear una plataforma de financiación para que cuando llegue el momento de escalar estos prototipos tengamos todo lo que necesitemos para poder producir el máximo de ventiladores posible y salvar el máximo de vidas. Según los ingenieros, los primeros experimentos están saliendo positivos. Estamos muy contentos porque aquí tenemos ya con electroválvulas, un diseño mínimo. Muchos de ellos están trabajando las 24 horas para poder desarrollar un ventilador que permita salvar la vida de las personas que tienen coronavirus. Estamos corriendo contra el tiempo, con todo el esfuerzo y toda la dedicación, y no dormimos para poder cumplir esta misión. La idea de este proyecto sin ánimo de lucro es poder definir un diseño exitoso que permita que en todas las partes del mundo lo puedan copiar y desarrollar esos ventiladores mecánicos. Aquí estamos de regreso. Sobre la base de que las herramientas de la educación virtual existen hace años, la comunidad académica advierte que el reto no es tecnológico, sino pedagógico, porque los profesores se enfrentan al final del salón de clases. La educación basada en la reunión de un profesor y sus alumnos en un salón y frente a un tablero que desde la Grecia clásica ha nutrido la inteligencia humana ya es historia. Este semestre será el primero de la nueva educación que desde hace décadas había desarrollado modelos virtuales, pero no se había planteado un posible riesgo biológico en el salón de clase. Este nuevo escenario nos lleva a un desafío pedagógico muy ambicioso, nunca antes visto. No solo ante el corto tiempo de respuesta, sino lo más importante, ante la necesidad de romper el statu quo académico en el cual nos hemos acostumbrado todos nosotros. No obstante, en las décadas de existencia de las herramientas virtuales, los profesores fueron los primeros en volver a aprender desde su pantalla las herramientas de la nueva educación. Eso es algo que nos puede ocurrir. No todas las clases van a poderse conectar, habrá alguno que otro problema, pero sepan que eso es normal y a lo que le estamos apostando, ojalá, toco madera, es a que lleguemos a la mayor cantidad de clases posibles. El centro o claustro educativo significaba un ambiente de intercambio con las personas de su edad. Ya sin claustro y aún no adaptados a la vida digital, el estado emocional de ellos también será otro. Por tanto, las instituciones de educación tenemos el desafío de fortalecer de inmediato un acompañamiento psicopedagógico para maximizar los talentos de los jóvenes, evitar una mayor deserción y acompañarlos
en su proceso de aprendizaje. Con esa colaboración de ustedes en prepararse bien, vamos a poder tener un éxito que espero sea el mayor posible. Los estudiantes ahora van a tener una interacción mayor con estudiantes y profesores de todo el planeta, lo que dará mayor sentido a la palabra universidad. Y los expertos dicen, escuchen esto, que el bolsillo va a sufrir mucho más que los pulmones como consecuencia del coronavirus. Para empezar los ajustes, por ejemplo, busque ya los planes de alivio de las entidades financieras. Las entidades del sector financiero anunciaron a sus clientes alivios bancarios para mitigar los efectos económicos que genera el coronavirus. Plazos de gracia para el pago de sus deudas hasta por un periodo de 6 meses a capital e intereses en los créditos de vivienda conservando las tasas vigentes. También se abrieron líneas de crédito para atender necesidades en condiciones especiales, refinanciación de créditos y ampliación en el pago de cuotas en tarjetas de crédito. La mayoría de las ayudas están destinadas a las personas que pierdan sus trabajos y a los independientes que no tengan ingresos por las medidas adoptadas por el gobierno para enfrentar el COVID-19. Una empresa de mensajería organizó el envío de meriendas y refrigerios para los médicos que atienden la emergencia del coronavirus y así rendirles homenaje a los héroes de esta época. Servientrega y la corporación Entrégate a Colombia, en apoyo al personal de la salud, visitó los hospitales Santa Clara, La Victoria, Tunal y Meisen en Bogotá para agradecer al personal de la salud por el esfuerzo y entrega en el cuidado de los pacientes infectados por el coronavirus. La Secretaría de Integración Social de Bogotá, en coordinación con el personal médico y las diferentes áreas de la salud, se unen a este gran esfuerzo, donando un refrigerio para todo el personal médico que se encuentra en los diferentes centros de salud. Muchas gracias a Servientrega y a la corporación Entrégate a Colombia por este gesto tan noble. En realidad están dejando huella a cada uno de nosotros. Es la manera de agradecer este gran sacrificio por el bienestar de la humanidad. Y la conectividad es la clave para la productividad en épocas de confinamiento. Aquí les traemos los tips para determinar si su señal la va a servir o le va a servir para estudiar virtualmente o para el teletrabajo. La educación virtual y el teletrabajo tienen como nervio central una señal de alta fidelidad o Wi-Fi que permita garantizar que todos los involucrados en un grupo reciban al tiempo el mismo mensaje y puedan responderlo oportunamente. La primera recomendación del teletrabajo y la educación a distancia es obtener la señal mediante, que permite mayor estabilidad. Si esta opción no está a su alcance, es importante estar cerca de la señal o del router. En caso de no poder hacerlo, se recomienda un amplificador de Wi-Fi. Esto mejorará la señal. También podemos conocer qué tan rápida es la señal de internet en casa. Existen páginas web gratuitas que realizan diagnóstico y permiten conocer la velocidad de conexión, carga y descarga de archivos. Compartir el tráfico de datos también ayudará a optimizar el rendimiento de la conexión Wi-Fi en los hogares. Para esto, se recomienda que las bandas de frecuencia que se usan sean diferentes, una que ofrece mayor alcance y otra mayor velocidad. Otros más avanzados permiten crear una red para invitados, programar horarios de conexión y priorizar el tráfico de datos. Actualizar el router también resulta una buena opción a la hora de mejorar la calidad de la señal, aunque si el suyo es muy vetusto, lo mejor será comprar uno más moderno. Por último, es importante que a la hora de estar cumpliendo con sus labores desde el hogar con la ayuda de internet, cuantos menos dispositivos estén conectados a la red, más velocidad tendrá. Nos despedimos, nos vemos en las redes sociales y mañana lunes aquí en Cable Noticias con las mejores noticias del fin de semana. De esto vamos a salir juntos. A ustedes gracias por elegir la independencia. Hasta mañana.